Malvinas, desde adentro. Como nosotros conocíamos bien el buque, porque hacía 9 meses que estamos ahí, atimamos en una puerta, son compartimentos, y ese momento el buque está en condiciones Z. Z quiere decir que todos los compartimentos se cierran, y si se agujerea abajo el buque, se llena de agua en un compartimento y los otros no, porque puede seguir navegando el buque, por más que se llene un compartimento de agua. Pero en ese momento, como fue tan grande la explosión, rompió todo. Pegó a la par de la coraza, no agarró la coraza, pegó a la par de la coraza. Y... Mi pensamiento era, ordeno el abandono, no ordeno el abandono, el buque se puede salvar, no se puede salvar. No teníamos miedo. Yo muchas veces dudé de si no nos ponían algo en la comida, porque no había miedo, no había miedo. Sabíamos que estábamos en un barco viejo, que cualquier cosa que nos atacara le iba a hacer daño al barco. De un daño de explosiones hasta hundirnos. Sabíamos, porque a veces se hacían pruebas de tiro en islas en el sur, islas de los estados, y todo, que son islas deshabitadas, y se hacían pruebas de tiro, y más de una vez no salían los tiros de los cañones, nos mandaban todo a la otra punta del barco por miedo a que exploten, hasta que venían los expertos y desactivaban otra vez, le sacaban la cápsula de la bala que habían puesto, el proyectil que habían puesto en el cañón, y no salían. O sea que era muy antiguo, muy antiguo. Tenía ametralladoras antiaéreas, pero a manivela todavía. Cuando pasaron los aviones que había en ese momento, hasta que vos das vuelta una manivela no ves más el avión. Sabíamos, éramos conscientes de que cuando algo que nos atacara, algún daño nos iba a hacer hasta hundirnos. Bueno, agarré 2 o 3 escaleras, porque estamos casi bien al nivel del mar, a donde estaba el comedor. Y bueno, llegué a cubierta y me encontré con esta sorpresa. 10 metros proa, la gente que gritaba. Teníamos el entrenamiento de salir a la cubierta principal y urgente ir a pararnos frente a nuestra balsa. Quedamos un ratito ahí, yo me fui a la balsa que me correspondía. Y cada 20 personas había una balsa. Nosotros sabíamos, nuestra balsa era la número 29. Así que nos paramos frente a nuestra balsa a esperar a ver qué sucedía, si había que abandonar o qué. Nosotros estábamos preparados. Porque no tenía salvación por la forma en cómo se había metido en el agua, cómo estaba inclinado. Evidentemente no podía demorar más la orden de abandono. Es ahí que le transmito a mi segundo comandante, que estaba más abajo, abandonar el buque. Teníamos 20 personas en cada balsa, y yo llegué ahí uno de los primeros casi, y yo veía que no venía en el grupito mío de balsa. Y bueno, pero el comandante vio que se hundía el buque y dio abandonar el buque. Es la orden más trágica, más tremenda que un comandante puede dar. Bueno, nosotros cuando salimos del puerto, el crucero me parece que estaba en dique seco, estaban en arreglo, y me parecía imposible que digo, ¿cómo lo van a hundir si estaba? Pero resulta que lo habían mandado así como estaba. Más que tenía los compañeros míos del mismo pueblo, tenía otras amistades que dentro de los 2 meses de inclusión nos conocimos. No lo podía creer, digo, ¿cómo puede ser? Nos hundieron en una parte que habían dicho que no iban a atacar un barco, que eran fuera de las 200 millas marinas que habían puesto alrededor de las Islas Malvinas, y sin embargo no respetaron eso y nos hundieron fuera de esas 200 millas. En ese momento vos hacías lo tuyo. Podía haber ayudado unos cuantos heridos, pero en ese momento se hundió tan rápido que uno no pudo ni bajar siquiera abajo a ver si había algún herido. Yo inclusive vi algunos heridos en cubierta, pero qué pasó con ellos no lo sé. Sinceramente te digo que el ser humano en ese momento me salvo yo. Eso fue lo que nosotros vimos. Es decir, primero yo, después
se pedía por favor que ayudaran a las cosas, y algunos nos manoteaban, pero cuando se dio la orden de abandono, que ya el buque no aguantaba más a flote, se tiraron todos a sus balsas. Entonces los camilleros empezaron a arrojar a la gente al agua. Atimé a tirarme a la balsa, pero como vio que la balsa se empezaban a amontonar toda ahí junta, yo agarré y como la balsa tiene una piolita a todo alrededor, empecé a manotear la balsa más lejana, porque pegaban todo en la coraza del buque. Esas balsas son como tambores de 200 litros, digamos. Imagínate un tambor de esos azules que vienen ahora de 200 litros, de plástico, que están agarradas a la pared del barco. Había que apretar unas chavetas que tiene, se sueltan, tenerlas, llevarlas hasta la orilla del barco y arrojarlas al mar. Y quedaba una soga agarrada a la mampara del barco y quedaba atada en la balsa. Esa soga vos la empezabas a tirar hasta que se tensaba, le pegaba un tirón fuerte y ese plástico reventaba. Se partía y automáticamente se inflaba una balsa, ya quedaba infladita y sujeta con esa soga. Probamos primero con nuestra balsa 29, se reventó el plástico y no se infló. Había quedado otra balsa ahí que nadie la usaba, entonces con un grupo tiramos esa balsa, probamos y esa balsa sí se abrió. De un lado, los que se tiraron del lado de babor, les quedaba ahí cerquita el agua, 1 metro estaba el agua, casi que hacían un paso y estaban arriba de la balsa. En cambio nosotros, que nos tocó del lado de estribor, se había hecho una distancia como de 10 metros hasta donde estaba la balsa. Entonces el mar un poco agitado y teníamos que esperar que una ola la levantara un poquito para que achicara la distancia, calcularle bien y tirarte. Tenías que caer arriba del techo de la balsa, a su vez tenía 2 ventanitas y te inclinabas y te mandaba adentro de la ventanita. Y urgente te ponías a un costado, sentado, te agarraba, trataba de poner la cabeza entre medio de las rodillas y taparte porque venían cayendo más gente ahí arriba. Tenía miedo que haga una surción o que lo chupe o que se venga arriba nuestro. Entonces agarré y vi que había unas cuantas balsas alejadas. Como tenía una piolita me fui agarrando de cada balsa hasta que me alejé unos 20 metros más o menos. Y bueno, agarrado de ahí yo miraba al buque como se hundía. Así que lo vi prácticamente todo el buque como se hundía. Nosotros éramos 17 arriba de esa balsa. La balsa nuestra era capacidad para 20, pero éramos 32. En esa balsa donde yo me agarré y que de ahí me aferré y no salí más, éramos 32. Había un conscripto de Jujuy quemado de los tobillos para abajo, los 2 pies quemados. Quemaduras porque adentro el proyectil elevó la temperatura de petróleo tanto que empezaron a explotar todas las cañerías de petróleo, empezaron a explotar con petróleo caliente y quemaba a la gente. Este chico estaba quemado en los 2 pies, entonces lo acomodamos en un lugar para que estuviera bien. Siempre nos enseñaban de que cuando teníamos que abandonar un barco que se hunde, teníamos que tratar de estar de 200 metros en adelante, alejado del barco. Nosotros, el crucero se hundía y nuestra balsa estaría a 7 metros de donde estaba el crucero. Pensé en ese momento que los chupaba, el agua los chupaba. Y cuando vi que se hundió el buque y abajo empezó a hacer unas burbujas, unos ruidos, qué sé yo, y que después a la media hora quedó todo calmo, ya como medio estuve tranquilo, pero si no... Es ahí donde esas fotos famosas, la secuencia de fotos del hundimiento, hay una foto donde se ve el buque y 2 figuras humanas en la proa. Esas 2 figuras humanas son el suboficial Barrio Nuevo y el comandante. Me pasó por la cabeza que podíamos quedar ahí. Nosotros encontramos una persona que venía flotando, también estaba desnuda por completo, lo único que le habían puesto un salvavidas y quemado en tal magnitud que no tenía cabello, no tenía
La piel eran partes negras y partes rojas. Y bueno, lo alzamos, lo pusimos dentro de la balsa. Esa persona gritó toda la noche y después, amaneciendo al día siguiente, ya no gritó más, falleció. Amaneciendo al día siguiente, ya no gritó más, falleció. Lo que quedaron los 323 que quedaron en el fondo del mar, eso me da mucha pena, sí, eso es lo más triste, más doloroso. Unos remitos chiquititos así y queríamos avanzar, pero un bote de goma en un mar medio enojado era imposible. Hasta acá llegamos, se hunde y nos traga, así que guardé el remo y me agarré la cabeza. Me agarré la cabeza porque digo, nos lleva. Tanto nos dijeron que hace succión el barco y todo, lo siguen diciendo y siguen. Bueno, con el crucero no pasó eso. El crucero se hundió y pegó un golpe como si fuera una ola gigante. Cuando reaccionamos otra vez que miramos, estaríamos cerca de 500 metros de donde se había hundido el crucero. Fue algo que nos sacó, despidió a todos. Bueno, esa misma noche nosotros las pocas balsas que había cerquita las atamos. ¿Para qué las atamos? Porque nos habían dicho que es más fácil ubicar o localizar un grupo de varias balsas que son de un naranja fosforescente que localizar una sola balsa dispersa. Así que si podíamos estar en grupo era mejor. Pero como el mar estaba muy picado, a la noche se rompieron las soguitas. Tuvimos toda una noche de sacudida que parecíamos que estábamos dentro de un lavarropa, porque es algo que no lo podés describir lo que es eso. Te levantaba una ola y te hacía girar en la cresta de la ola, la balsa giraba y volvías a caer en un pozo. Éramos 32 y los 32 rezamos, porque tenía miedo que se desfondara. Hacía un roce en el agua que hacía un ruido y después te levantaba y bajaba la ola. Pero el miedo, ese fue el miedo, que una ola o que se pinchara la balsa y... Que estando en la balsa, dentro de la balsa no lo veías, sentías todo el mareo, todo eso, pero después cuando amaneció nos íbamos turneando nos asomábamos para ver si veíamos un barco o algo, alguien que nos pudiera sacar de ahí, y veías eso, caías en un pozo y se te venía toda una masa de agua encima que parecía que te tapaba y te hundía. Sin embargo no, caía ahí y te volvían a levantar. Y así estuvimos 30 horas.